Muy buenas noches a todos los asistentes. Mi nombre es Rafael Doy, médico cardiólogo, titular del grupo de cardiología de la Clínica Delgado, y les doy la bienvenida hoy, jueves 30, a esta actividad, parte del programa de académico regular de la Clínica Delgado, que vamos a poder realizar con la importante colaboración y soporte de Laboratorios Tecnofarma. El día de hoy vamos a tener una combinación de una aplicación práctica clínica mediante la discusión de un caso clínico de los que hemos tenido dentro de los atendidos en la clínica, y segundo, una importante reflexión académica de actualidad, que es el estado actual de la regresión de la arteriosclerosis. Para poder desarrollar ambos temas, en primer lugar, vamos a contar con la participación del doctor Martín Mispireta, es médico, cardiólogo clínico del staff de Clínica Delgado, miembro a su vez de sociedades como la Sociedad Peruana de Cardiología, la Sociedad Peruana de Hipertensión, fellow del American College of Cardiology y de la European Society of Cardiology. Para la segunda parte, la conferencia dada sobre el estado actual de la regresión de la arteriosclerosis, contamos con el doctor Félix Medina, también médico, cardiólogo clínico, profesor de la Universidad Cayetano Heredia, miembro también del staff del Hospital Cayetano Heredia y importante miembro de sociedades científicas y de especialidad como la Sociedad Peruana de Cardiología, la Sociedad Peruana de Hipertensión, es también fellow de la American College of Cardiology y fellow de la European Society of Cardiology. Sobre la temática como tal, debemos entender, y quisiera darle un contenido más allá del propio tema desde el punto de vista médico, sino también lo que significa como reto, expresión del reto, para cualquier centro médico que se llame de alta resolución. El primer caso, la primera parte, perdón, el caso clínico que va a ser estudiado y posteriormente discutido, por las características mismas de su, digamos, composición clínica, pone a prueba la cantidad de herramientas diagnósticas, principalmente en imagenología, que deba tener un centro para arribar a un diagnóstico. Y en la segunda parte, la conferencia propia sobre el estado actual de la regresión de aterosclerosis, a su vez evalúa la progresión de enfermedad y el resultado de las intervenciones que sobre ella haga para poder medir este resultado clínico, y también demanda de la capacidad resolutiva de un centro poder acompañar ese proceso. Con esta introducción quisiera darle el pase al doctor Mispireta para que pueda empezar su exposición del caso clínico. Por favor, adelante, doctor Mispireta. Hola, buenas noches con todos. Estoy en este momento haciendo la presentación de este caso clínico que nos pareció interesante porque abarca un número, como ya lo explicó el doctor Doig, de varias subespecialidades dentro de la cardiología, en la cual contamos en la clínica, ¿no? Tanto electrofisiología, tanto insuficiencia cardíaca, arritmias, imágenes cardíacas. Entonces, para empezar, quiero mostrar y presentar a un paciente varón de 33 años de edad, natural y procedente de Lima, que acude a la consulta para evaluación de la especialidad, refiriendo a haber presentado observaciones cardiovasculares para su trabajo. Es un paciente que trabaja en una mina a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, trayendo así consigo un ecocardiograma que habla de hipocinesia global leve, difusa, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo limítrofe en 50%. A su vez, presentó antecedentes cardiovasculares, ¿no?, en una cirugía al año de edad, un paciente con labio leporino,
y durante la cirugía presentó arresto cardíaco, ¿no? Niega haber presentado otro tipo de antecedentes, hipertensión arterial, ningún factor de riesgo cardiovascular como diabetes, infarto previo, consumo de tabaco, drogas, sustancias, alergias a medicinas ni nada más. Niega tener ningún tipo de medicación habitual y su estado basal es grado funcional 1, se desempeña en sus actividades de manera normal, sin restricción. Durante el examen clínico preferencial en la consulta externa, presentó una presión arterial de 95/50 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca en promedio de 96 latidos por minuto, con saturación de oxígeno en 98% al aire ambiente. Sin ningún hallazgo clínico relevante, ¿no? Los pulmones, el murmullo vesicular se transmitía por ambos hemitórax. A nivel cardiovascular se evidenció ruidos cardíacos rítmicos, pero se escuchaba presencia de extrasístole, ¿no? Y pausa compensadora. No se escuchaba soplo, ausencia de tercero y cuarto ruido, no ingurgitación yugular, no edema de miembros inferiores y los pulsos periféricos de manera normal y adecuada. Entonces, como es costumbre al primer paciente, a la primera consulta, se le solicita un electrocardiograma, que es el que estoy presentando a continuación, donde es un electro, pues, muy típico, ¿no? Muy ilustrativo, en ritmo sinusal, con presencia de arritmia extrasistólica y con pobre progresión de ondas R o ausencia de ondas R en las precordiales y presencia de ondas T negativas en la cara inferior. Con a estos hallazgos se les solicitó una batería de exámenes auxiliares, dentro de ellos la ecocardiografía y unos exámenes de laboratorio. Dentro de lo llamativo o saltante de los exámenes de laboratorio, un péptido natriurético por encima ligeramente del valor, en 476. En el hemograma se observó, pues, los leucocitos en rangos normales, 8.810, una hemoglobina en 16.5, paciente que va constantemente a la mina, sin ningún signo de infección ni otro tipo de problema. El perfil hepático sin mayor alteración, la creatinina en rangos normales, 0.99, glucosa adecuada, los perfiles de las fracciones de colesterol dentro de parámetros normales, ¿no? Colesterol total en 155, el LDL en 82, pero llamaba los triglicéridos en 208, y además de su función renal correcta. Se le solicitó un Holter de 24 horas, donde se observó un ritmo sinusal de base, con variación circadiana normal, frecuencia máxima a la actividad física en 158 latidos por minuto, frecuencia cardíaca mínima en 38 latidos por minuto y una frecuencia cardíaca promedio de 78. Se registró 14.066 ectopías ventriculares, de las cuales 11.106 fueron simples, 1.339 pares y 92 episodios de taquicardia ventricular no sostenida, con un run de máximo de 6 latidos en la taquicardia ventricular. A su vez se registraron 214 ectopías supraventriculares, 117 simples y 12 pares. No hubieron pausas significativas, no hubo desnivel del segmento ST. A continuación presento algunas de las imágenes del Holter, donde se puede observar la taquicardia ventricular no sostenida, siendo esta la más llamativa, de hasta 6 latidos. Entonces, se le realizó también la ecocardiograma, donde se observaba el ventrículo izquierdo de dimensiones normales, el espesor de las paredes normales, presentándose insuficiencia valvular mitral leve y tricuspida discreta, con función sistólica del ventrículo izquierdo levemente disminuida, con fracción de eyección de 47%. Hipocinesia global difusa describe.
y función diastólica al ventrículo izquierdo normal. A su vez, la función sistólica al ventrículo derecho disminuida con contracción de área fraccional en 22%. No había evidencia de hipertensión arterial pulmonar. Acá les muestro y les presento las imágenes de la fracción de eyección del lado izquierdo, donde se puede observar 46.6%, y el patrón de llenado en el lado derecho de la pantalla, donde se observa pues un Doppler mitral dentro de parámetros normales con una cociente entre E' entre 7.8, ¿no? Sin evidencia de presión diastólica final elevada. Lo único que se registró fue insuficiencia valvular mitral leve y tricuspidia discreta. A su vez, dado estos hallazgos, se pidió un angiotem de coronarias y una resonancia magnética cardíaca. La angiotem de coronarias mostró un score de calcio en 0, coronarias sin estenosis, sin lesiones oclusivas, pero observaron una zona de hipodensidad con trastornos de la motilidad parietal de los segmentos apical, apex, tanto anterior, septal e inferior, compatibles con zona de infarto tipo 2, ¿no? Dado que no hay oclusión de arterias coronarias, y con una función sistólica moderadamente comprometida con fracción de eyección calculada en 35.7% por este método. Acá les presento algunas imágenes del angiotem de las coronarias y del angiotem, donde se puede observar en el lado izquierdo inferior, en la zona apical, una discreta zona de aquinesia apical, ¿no? Y seguro posteriormente va a poder querer intervenir alguien que interprete estas imágenes, pero se las pongo ahí en presentación. Con respecto a la resonancia cardíaca, se concluyó como miocardiopatía de etiología isquémica. Considerar MINOCA, Myocardial Infarction Non-Obstructive Coronary Artery, con difusión sistólica al ventrículo izquierdo moderado, fracción de eyección por resonancia magnética en 40%. Infarto crónico con reforzamiento tardío transmural del apex del tercio apical en los segmentos inferior, septal con extensión al anterior. Disquinesia del apex e inferior en el tercio apical. Hipocinesia grave septal en el tercio apical. Hipocinesia grave inferior inferolateral en el tercio medio. Y ven disfunción sistólica del ventrículo derecho con fracción de eyección del ventrículo derecho en 21.7%, con hipocinesia global del ventrículo derecho. Describen que no hay signos que sugieran miocarditis, displasia ritmogénica del ventrículo derecho o enfermedad de Chagas. Acá les muestro algunas imágenes de la resonancia. Dado estos hallazgos, se inició tratamiento con bisoprolol a 2.5 miligramos cada 24 horas. Se derivó a electrofisiología. Yo hubiese querido usar otro tipo de beta bloqueador que tenga más efecto, pero la presión del paciente no lo permitía, ¿no? Y otro tipo de fármacos. Entonces, el paciente fue evaluado por electrofisiología, que describe y suscribe lo siguiente: presencia de arritmia ventricular de alta densidad, registrada en el estudio Holter y con cambios difusos en la despolarización ventricular en precordiales. Refiere, el paciente describe palpitaciones ocasionales, actividad profesional implica trabajo en zona de altura, ya descrito antes en la mina a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. No antecedentes familiares de cardiopatía. Los resultados de los estudios presentó el angiotem coronario, ausencia de lesiones y la resonancia magnética cardíaca con fracción de eyección en 40%, con zonas de disquinesia coincidentes con fibrosis. El plan de trabajo de electrofisiología fue el siguiente: con diagnóstico de cardiopatía asociada a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ver causa-efecto de la disfunción,
con arritmia ventricular con densidad alta, pero no mayor al 15% de todos los latidos en 24 horas. Y bajo efectos de beta bloqueador se realizará un Holter de 12 derivadas para ver definición de etiología, definición de necesidad de un posible estudio electrofisiológico y ablación con navegador electroanatómico y manejo con apoyo de la unidad de falla cardíaca. Entonces, hasta el momento podemos observar que es un paciente que tiene, se puede observar varias especialidades subespecialidades de la especialidad de cardiología, tanto electrofisiología, imágenes, falla cardíaca, etc. Entonces, se le realizó un control de Holter de 12 derivadas, mostrando ritmo sinusal con bradicardia nocturna y ausencia de pausas patológicas, conducción auriculoventricular 1 a 1 con morfología del QRS constante, extrasístoles ventriculares de alta densidad equivalentes al 6% de la monitorización con 2 patrones de morfología, el más frecuente con patrón QS en B1 y ondas R en inferiores, acoplamiento variable y mayor densidad en horas de vigilia. En forma ocasional se observa taquicardia ventricular no sostenida, la más larga de 4 latidos. Esto ya es con efecto de beta bloqueador. Posteriormente a eso, a la evaluación de electrofisiología se controla el paciente en consulta externa de cardiología. Se le indica realizar estudio de perfusión miocárdica con estrés farmacológico. Por el momento en la clínica, por el estado de la pandemia, no se está realizando pruebas de esfuerzo ni estrés ergométrico en las perfusiones miocárdicas. Y al momento estamos en espera del estudio y los resultados correspondientes de este. Todo esto llegó a tener cierto tipo de interrogantes con respecto a este caso clínico, que son las siguientes. ¿Cuál sería el plan del manejo del paciente? Esa es la primera interrogante. La segunda, ¿cuál sería la recomendación al paciente para su trabajo en la mina, sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar? La otra pregunta es, ¿solamente debería recibir betabloqueadores? ¿Hay alguna otra opción más? ¿Y sería candidato para estudio electrofisiológico y o ablación? Ese es el caso clínico, doctor Doig, que quería presentar en esta reunión del día de hoy. Entonces, estoy atento a las preguntas, a ver si es que hay. Muchas gracias, doctor Mistireta. Como complemento a lo que ha sido su exposición, con lo que de alguna manera viene a ser la transversalidad de todas las subespecialidades que ha ido tocando en su manejo y que han sido participantes, miembros de la unidad cardiovascular que tenemos en la clínica. Me gustaría complementar la exposición que usted ha hecho con la participación de algunos de los que han tocado estas otras subespecialidades que usted ha mencionado y que sé que están presentes en la sala. Entonces, si me permite comenzar a llamar a algunos como para que puedan participar dando su visión desde las respectivas subespecialidades y que nos ayuden a contestar estas 4 preguntas que usted ha planteado. Correcto, gracias. Entonces, pues comencemos con la parte de imagenología, ¿no? Antes de arribar a los temas eléctricos. Y me gustaría que si está el doctor Horna, que es el que realizó el ecocardiograma, pudiera darnos un alcance. Manuel, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. fuerte y claro. Adelante, Bueno, Manolo, por favor. Sí, yo en el ecocardiograma no vi una zona de acinesia que me indique que el paciente haya tenido un infarto. La hipocinesia era global. La fracción de eyección, como lo mencioné en el informe,
estaba alrededor de 46 o 47%. Me llamó también la atención la falla ventricular derecha, con una fracción de eyección derecha del 22%. Me llama mucho la atención los hallazgos de la resonancia en que dice que puede haber una zona de infarto apical, pero no la vi. Y para mí la hipocinesia era global. Ok, muchas gracias, doctor Horna. Sobre el tema de la tomografía que le fue practicada, está por ahí el doctor Juan Urquiaga. Juan, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas noches, gracias, doctor. Sí, definitivamente, justo estoy viendo las imágenes nuevamente de la tomografía. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, Perfecto. perfectamente. Y es evidente que nosotros identificamos las zonas de infarto por la densidad del tejido. Además, hay un fuera especial que no es de todo preciso, pero también nos ayuda a identificar zonas hipodensas a nivel del tejido miocárdico, y es evidente que en el ápex y los segmentos apicales descritos sí hay una zona de hipodensidad, y además a nivel apical era claro una zona de hipocinesia, incluso hacia la disinesia. Yo, de repente, no sé si el doctor Orna me puede confirmar esto. Muchas veces en geografía el análisis de la punta y del ápice del ventrículo izquierdo puede ser un poco complicado con respecto a este tema de motilidad, obviamente de la imagen de la ventana del paciente. Sin embargo, si en tomografía es clarísimo, no hay lesiones coronarias, y son esos hallazgos que confirmo. Ok. Avanzando, me gustaría también explorar la posibilidad, no sé si la doctora Ángela Cachicatari está dentro del auditorio. Bueno, parece que no. Avancemos entonces con la opinión de la parte de electrofisiología. Posterior al comentario que tenga que hacer el doctor Salinas al respecto de la intervención de su subespecialidad, me gustaría propiciar, si es que el auditorio tuviera alguna pregunta, la canalizaran a través del chat, como para poder ir ampliando también puntos de vista, más allá de aquellos que participaron en el caso, con el fin, vuelvo a repetir, de contestar estas 4 preguntas que el propio doctor Mispireta nos responderá en el cierre de su presentación. Adelante, doctor Salinas. Muchas gracias a todos ustedes. Y claro, hubiese sido interesantísimo que los electrofisiólogos presentasen el estudio eléctrico con la ablación y la solución al problema, pero de ahí nace la riqueza de este caso. Este caso no es sencillo. Es un varón joven con una historia ya bastante prolongada de hallazgos de electrocardiogramas que son definidos en el trabajo como anormales, pero que sin embargo no lo han restringido ni en su actividad laboral ni en su sintomatología, su capacidad funcional. El primer concepto para nosotros al ver el electrocardiograma es los importantes cambios en la Doctor Salinas, lo perdimos su audio. serían el origen de toda la parte de disfunción ventricular o la miocardiopatía. Doctor Salinas, si me permite interrumpirle, perdimos momentáneamente su audio, entonces si pudiera dar una retrocedida de por lo menos unos 30 segundos a lo que venía diciendo, como para poder... Me avisa si es que hay problemas con Sí. con la presencia del audio. Okay. El resumen del comentario inicial es
poder interpretar si la presencia de la arritmia ventricular observada es el origen de todos los cambios que se pueden observar en el miocardio que han terminado en una disfunción ventricular. Cuando analizamos el primer Holter, encontramos una densidad alta, definida en más o menos 16-14%, si no me equivoco, pero no es el valor que típicamente nosotros encontramos cuando querramos relacionar arritmia ventricular más disfunción del ventrículo izquierdo. No lo excluye, ¿de acuerdo? Se ha visto y se han reportado casos que incluso hablan de valores de 10% menos de arritmia ventricular. Esta arritmia que Jorge está señalando es todavía menos mala, porque es una arritmia que, como ven ustedes, lenta. La frecuencia de esa taquicardia ventricular no vendría a ser las que nosotros observamos con altas frecuencias, con alta densidad asociada a miocardiopatía. Como el tiempo va a ser corto, también yo voy a acotarme en el concepto de que una vez que solo huele beta bloqueadores, la arritmia pasa de un 16% a un 6%. Una respuesta bastante atípica si es que vamos a encontrar una relación arritmia ventricular como el origen del problema. A esto quiero agregarle también que el Holter de 12 derivadas nos proporciona una particularidad. Y mis colegas electrofisiólogos presentes seguro están muy interesadas en ella. El 90% de la arritmia ventricular observada después del beta bloqueador viene del tracto de salida, viene de una zona completamente diferente a todos los hallazgos de la tomografía y del Holter. Por lo tanto, desde nuestra apreciación, la arritmia ventricular no vendría a ser el origen del problema. Es muy probable que sea un fenómeno asociado o un fenómeno como consecuencia de una enfermedad del miocardio, pero que esto no llega a excluir la necesidad de llegar a un estudio electrofisiológico, porque si la arritmia ventricular es consecuencia de la miocardiopatía, va a actuar descompensando esa miocardiopatía y deteriorándola. Por lo tanto, si no se ve respuesta farmacológica, el siguiente paso propuesto por nosotros será la ablación de las extrasístoles ventriculares. Hasta ahí estaríamos llegando nosotros, Rafael. No sé quién puede darnos algún otro aporte en todo caso. Muchas gracias, doctor Salinas. Lo que podríamos hacer es comenzar a encontrar participación de el auditorio con alguna pregunta que quieran alcanzarnos a través del chat, como para poder pretender contestar estas 4 preguntas. Y en el interín, mientras van llegando las preguntas, y dado que el último slide del doctor Mispireta mencionaba la programación para el estudio de perfusión, que por cierto todavía no se ha realizado, ¿cuál sería la utilidad que usted desde el enfoque de su paciente le daría a la información que el estudio de perfusión miocárdica acrecentaría para contestar estas preguntas que tenemos ahora en pantalla? Adelante, Martín. Sí, doctor. Yo pienso que habría que descartar también isquemia microvascular, ¿no? Dentro de las posibilidades, ya que el angiotem de coronarias mostró sin estenosis. No sé si haya relación para poder verificar o ver que haya enfermedad microvascular. Usted, doctor, como cardiólogo nuclear, ¿qué piensa con respecto a eso? El tema pasa porque es, primero que el tipo de estrés seleccionado, el estrés farmacológico, va a ser mucho más evidente la isquemia microvascular porque lo que provoca la adenosina es un importante robo de flujo y va a ser mucho más evidente por la hiper o hiporreactividad de esa microvasculatura coronaria. Pero sí va a ser, y es en la parte gruesa, es complementar el dato anatómico que se ha obtenido del cateterismo y la normalidad macrovascular de las coronarias con un examen funcional que llega hasta esa profundidad microvascular. Entiendo que el doctor Botassi está levantando la mano, ¿no? ¿Podría, doctor Botassi, saludos a Arequipa,
por favor, hacernos llegar su pregunta por chat para poder reproducirla. Mientras, Rafael, si me permites, el doctor Botassi habla de la Tierra Santa desde Arequipa. Me gustaría responder ya una de las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Solo debería recibir beta bloqueadores? Y la respuesta para electrofisiología es sí. El paciente ha controlado bastante bien su densidad y complejidad de la arritmia ventricular y por el momento para nosotros no sería necesario la administración de amiodarona u otro tipo de fármacos, ¿de acuerdo? Y les vuelvo a devolver al paciente en el concepto de nosotros llegaremos al estudio electrofisiológico y ablación si el paciente es refractario al tratamiento farmacológico para el control de la arritmia, pero es indispensable tratar de definir si esto es una miocardiopatía de una etiología distinta a la arritmia ventricular. De allí que me parece importantísimo descartar una enfermedad microvascular. Y es muy llamativo porque él también tenía compromiso del ventrículo derecho, si no me equivoco, Jorge, ¿de acuerdo? Es correcto, sí. Tiene difusión importante el ventrículo derecho. Coco, ¿y tú qué piensas en el hipotético caso de que se tratase de una condición microvascular el uso de beta bloqueadores? Perdón, César, en el ¿Qué caso de... pensarías tú en el caso hipotético de que fuera una condición microvascular el uso de beta bloqueador? Lo que pasa, César, que aquí va a ser un juego de quién le Claro. causa menos daño al paciente, ¿no es cierto? Es una arritmia de 16% de densidad lo va a llevar a un deterioro importante si ya es un miocardio enfermo, César. Sí, porque Entonces, a mí, por ejemplo, qué pena que no esté Ángela por la resonancia, porque si vemos el informe de la resonancia, estamos tomando ya dos territorios, ¿no? A diferencia, digamos, lo que se había visto con la tomografía, porque habla de segmentos medio ínfero e ínfero lateral, que eso ya sería otra arteria, ¿no? Entonces, qué pena que no esté Ángela, porque me hubiera gustado realmente ver, y el compromiso también del ventrículo derecho, ¿no? No sé hasta qué punto puede ser una condición de coronariopatía microvascular, ¿no? es correcto. Yo creo Tú que la también, definición, la etiqueta de esa miocardiopatía todavía no es precisa, César. claro, Y de hecho, yo también estoy de acuerdo. así es. Si me permiten, Sí, aquí hay un par de preguntas que debo mencionar y están bastante pertinentes. La primera es del doctor Javier Osorio y pregunta, van dirigidas a Martín en primer lugar, ¿por qué iniciar tratamiento para la falla cardíaca? Dado No escuché bien, pero una ¿podrías fracción de repetir? eyección tan baja. Ya, no escuché bien la pregunta, ¿podrías repetirla, por favor? ¿Cómo no? ¿Por qué no iniciar tratamiento para falla cardíaca? Ya, es correcto y pertinente la pregunta. Como hemos observado, las presiones del paciente no son no toleran mucho los fármacos. Hemos iniciado con solamente 2.5 de bisoprolol. Me pareció en ese momento la arritmia ventricular de mucha densidad y preferí iniciar el tratamiento con eso. El uso, no hay presiones de llenado altas en la ecocardiografía, ¿no? La función diastólica está normal, como para iniciar diuréticos o otro tipo de drogas, ¿no? Sería pertinente y tratar de titular con los demás colegas de falla cardíaca el uso de IECAS o BRA2 para el remodelado, siempre y cuando tengamos bien claro la causa de todo esto. Si es la arritmia o la arritmia secundaria a la falla cardíaca, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta también del doctor Lira, Arturo. Paciente joven, sin factores de riesgo coronarios, con posible MINOCA, no es una relación muy definida. ¿Está completamente descartada la miocardiopatía por amiloidosis? Bueno, de hecho, no discúlpame, Jorge, solo sí. discúlpame un minuto porque te traslado también
uniéndome a lo que plantea Arturo, las interrogantes de los electrofisiólogos, ¿podemos descartar también la presencia de una cardiomiopatía ritmogénica atípica del ventrículo derecho? Porque su evolución para nosotros es muy, muy particular, ¿de acuerdo? ¿Qué más podríamos hacer, Jorge, para descartar esas cardiomiopatías? Bueno, la resonancia dice no hay signos que sugieran displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? O miocarditis o enfermedad de Chagas, ¿no? Eso lo describen categóricamente. Claro, pero probablemente Arturo está proyectando a la posibilidad de hacer alguna evaluación adicional para ver ese miocardio, ¿no? No sé si es por medicina nuclear, biopsia del miocardio. ¿Es factible plantear alguna de estas posibilidades? De hecho que sí, la perfusión miocárdica con estrés farmacológico ya está procesándose, es cuestión de que se le realice. Y la segunda opción de hacer biopsia es una opción bastante interesante, ¿no? En cuanto no tengamos claro con la perfusión miocárdica cuál es la etiología, ¿no? Discúlpame, Rafael, yo a ti te quiero preguntar, ¿qué nos puedes dar tú con la medicina nuclear? Porque tú también nos puedes ayudar o a confirmar en cierta forma la resonancia magnética con algunos diagnósticos o desconfirmarla. Efectivamente, a ver, la cardiología nuclear como especialidad ha encontrado determinados que puedan ser, a su vez, siendo redundante, marcados con y radioisótopos para confirmar o descartar este cuadro de amiloidosis. Eso no lo tenemos disponible acá en el Perú. La producción de ese tipo de isótopos no está disponible ni con el generador de bombarderos de neutrones, que es el que está en Guarangal, ni con ninguno de los otros dos PETs, que es bombardeo de protones, que están localizados también acá en Lima. Sin embargo, sí, hay una herramienta disponible que pueda confirmar o descartar. Entre tanto, la herramienta disponible en a nuestro alrededor es la resonancia magnética. Y eso es lo que me auno a la tristeza de que la doctora Ángela no esté con nosotros como para poder y que sea parte de la discusión. Pero en este momento, yendo a tu pregunta específica, ¿qué es lo que puede aportarle la cardiología nuclear a este caso? Pues es el estudio de confirmar o descartar la isquemia microvascular. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengamos en el tintero que querramos poner a consideración del resto? El doctor Botassi, ¿qué pasó con su pregunta? ¿Perdón? La pregunta del doctor Botassi, ¿qué quedó? No había... Eso no me ha llegado para... Le pedí por favor al doctor Botassi que la pasara por el chat. Acá hay otra pregunta, mientras el doctor Botassi nos la manda por chat, de Omar Palacios. Faltan mostrar secuencias de T2 STIR First Pass para descartar alteración microvascular y realce precoz y tardío. Con esas imágenes orientan a miocardiopatía por arritmia. Está bueno. ¿Qué opinas, Martín? Bueno, sí, pues, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Hay que ver, a mí me parece que todavía falta estudiar lo que habíamos conversado, o sea, ya previamente, es el test de perfusión miocárdica o la posibilidad de hacer una biopsia de miocardio, ¿no? Yo creo que tenemos antes herramientas para llegar a una biopsia. Me da pena por la resonancia. Yo estoy de acuerdo que faltan algunos datos ahí, o algunas exclusiones, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta adicional. Primero, saludo personal al doctor Drago. Y segundo, su pregunta, ¿estos hallazgos podrían ser resultado del paro cardíaco que tuvo cuando fue intervenido del labio leporino?
Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso, mi opinión, que sí. La resonancia habla de, y la tomografía habla de hipodensidades compatibles con zona de infarto, ¿no? Tipo 2. Puede ser esa causa también de tanto de como las arritmias como todo el cuadro clínico, ¿no? Claro. Tenemos aquí también la participación en la sala del doctor Armando Godoy, que es parte de la unidad de falla cardíaca de la Clínica Delgado, y con él creo que estaríamos cerrando para darle pie a la participación del doctor. Por favor, Armando, si fueras tan amable de dar tu opinión desde la perspectiva de falla cardíaca, que es en lo que tú te ocupas. Armando, ¿estás conectado? Sí, ahora sí. Buenas noches, gracias por la posibilidad de hablar. El tema es que nosotros que hacemos falla cardíaca planteamos la perspectiva desde el punto de vista de lo que encontramos en estudios adicionales previamente ante la evidencia de una molestia, ¿no? La molestia capital en falla cardíaca es limitación física, disnea, ¿no? Disnea de esfuerzo, para ser más específico. Entonces, frente a eso planteamos evidencia. Acá la evidencia ha sido bastante rica, ¿no? de estudios de imágenes, y se ha planteado de que existe una etiología probablemente no aterosclerótica, que se está traduciendo en una disfunción del ventrículo izquierdo que con la resonancia magnética cardíaca está en 40%. Por lo tanto, ya está englobado dentro del grupo del paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Sintomático o asintomático, o que predomine la arritmia cardíaca como manifestación clínica, eso lo puede englobar dentro del espectro de los estadios, ¿no? BC, el paciente requiere tratarse. Si específicamente el paciente se encuentra en estadio C, indudablemente se consideraría como un paciente, acá viene la duda, ¿no? Isquémico o no isquémico, porque para decir isquémico se requiere tener evidencia de enfermedad aterosclerótica, aterosclerótica significativa, que no la tiene, o por lo menos no se ha evidenciado por los estudios que se ha hecho hasta ahora. Entonces, el enfoque iría a ser un paciente con insuficiencia cardíaca. Si no ha predominado la molestia, sería estadio B, de etiología no isquémica. Y como menciona Martín, acá tenemos la limitante de lo que significa la presión arterial para poder manejar en general esquemas de medicamentos. En estadio B, lo que se utiliza es inhibición RAS o beta bloqueo. En este caso, por la arritmia, el beta bloqueo ha sido bastante predominante y ha mejorado el espectro del paciente. Cuando queremos entender cuál es la causa, la resonancia magnética cardíaca es capital porque me da la etiología. Y hasta, aparentemente todavía seguimos pensando en que no existe una evidencia del todo firme con respecto a la causa. Por lo tanto, seguimos englobándolo como no isquémico, por no evidencia de enfermedad aterosclerótica específica, y con el fenotipo reducido y aparentemente sin síntomas de falla cardíaca, por lo tanto, estadio B. En este caso, ¿qué debemos hacer? Empezar a tratar lo que podamos beneficiarlo. Y el beta bloqueo es lo más importante y lo está recibiendo. ¿Qué más podemos hacer en el tiempo? Seguir la evolución del paciente y las preguntas que ha planteado Martín se tendrán que explicar de acuerdo a lo que pueda o clínicamente manifestarlo principalmente. Y de acuerdo a eso, tener que estratificar el riesgo a futuro, ¿no? El riesgo a futuro va a depender de las intervenciones que se está haciendo. Desde el punto de vista electrofisiológico hay un asidero a considerar. Y desde el punto de vista muscular y de otras estructuras vasculares, valvulares, etcétera, no hay nada. Y la medicación es la que está recibiendo. Perfecto, Armando. Muchas gracias. Para cerrar, siendo tú un natural de Ayacucho, altura, hay una, y con esto cerramos la pregunta del doctor Javier Simbort, ¿puede la gran altura ser un factor desencadenante considerando la menor concentración de oxígeno ambiental? En 2 líneas, por favor, para poder pasar a la siguiente parte. No, hay falla cardíaca en todo nivel de altura. Correcto. Muchas gracias, Armando. Bueno, muchas gracias, doctor Mispireta. Creo que de alguna manera quedamos con algunas interrogantes que tendrán que ser
contestadas con los exámenes que aún están faltando. Y creo que al final de cuentas tendrá que ser motivo para una reunión integradora de todo esto, porque son relevantes respecto de la calidad de vida que va a tener este paciente a futuro, con lo que se determine en el análisis de su caso. Muchas gracias, doctor Mispireta. Y, gracias, doctor Doy. Muy bien, cerramos entonces para pasar a la siguiente etapa con el doctor Félix Medina. Quisiera, permíteme solamente unos 10 segundos, Félix, para hacer una introducción a esto desde un abordaje casi personal como especialista dedicado a la imagenología cardiovascular. La imagenología cardiovascular, casualmente creo, una de las herramientas que va a servir como para que esta relevancia de la placa como tal, como el agente causante de una de las principales patologías que tenemos que atender y diversas expresiones clínicas de la misma, que puedan establecer una mejor evaluación de los estadios inflamatorios de la placa y su probable regresión, y ser la imagen la que determine esto. Y creo que desde las diferentes modalidades de la imagen, como la ecocardiografía, el ultrasonido, la misma medicina nuclear, el ultrasonido intravascular, me refiero al primero, van a poder evaluar estas condiciones de regresión o aquellos que la exacerban. Entonces, considero que para el análisis, tu abordaje sobre la regresión de la placa como misterio que vas a develar termina siendo altísimamente relevante. Adelante, por favor, Félix. El audio. Julio, buenas noches, ¿me escuchan ahora sí? Ahora sí te estamos escuchando, Félix, si puedes compartir tu pantalla. ¿No ven la pantalla? No. A ver. Supuestamente estaba. A ver si asesoría técnica. Le salió un mensaje que dice mostrar mi pantalla. Dele clic ahí, por favor. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, Félix, adelante. Listo. Buenas noches, gracias Rafael por la presentación, gracias por la introducción que me parece extremadamente relevante la que has hecho. En realidad la respuesta adelantada es sí y no, es decir, evidentemente si queremos ser estrictamente académicos podemos recurrir a las imágenes, pero mi intención es ir un poco más allá en lo que significa una parte práctica, porque no todos somos expertos lamentablemente en imágenes y no siempre tenemos las herramientas más avanzadas, pero igual hay toda la información disponible al respecto y creo que es lo más relevante finalmente. Agradezco a los organizadores de este evento y mucho más todavía a los asistentes a estas horas tardes de la noche o del día, y vamos a tratar de acelerar rápidamente el paso para que esto sea mucho más digerible a estas horas. No sé qué pasó. No tengo mayores conflictos con intereses para esta discusión. Y efectivamente quiero desarrollar esta agenda en 4 puntos fundamentales. Lo primero, siempre relacionado a este mismo punto, algunos mitos y algunas realidades que hay con respecto a lípidos y eventualmente a la placa aterosclerótica. El primer punto que quiero desarrollar con ustedes, y esto hay que ser muy honestos y siempre lo repetimos, aunque sea reiterativo, es cierto que estamos involucrados en bajar LDL afanosamente, pero eso lamentablemente solo nos va a brindar un reducción de riesgo relativo de solamente el 30 al 50%. Lamentablemente estamos ante un gran problema porque hay todo un riesgo llamado residual lipídico e inflamatorio que hoy por hoy todavía es inmanejable y mucho menos conllevado de desenlaces importantes. La segunda cosa importante introductoria y básicamente de mitos y realidades es esta imagen muy popular de lo que puede significar el nivel de LL que logramos, y tanto en estudios de prevención secundaria y de primaria
hay efectivamente una curva descendente, de manera tal de que existe esta asociación, mucha gente no lo cree, mucha gente no defiende las metas, pero es una realidad, los estudios son realmente categóricos en que hay una reducción de LDL asociada a una reducción absoluta de eventos coronarios. Pero la imagen más interesante es esta, donde se ve los dividendos absolutos, las reducciones absolutas de eventos vasculares. Ustedes ven un ejemplo, un paciente con 30% de riesgo, es decir, un sujeto de muy alto riesgo cardiovascular, yo le bajo 2 milimoles, que significa 80 miligramos de LDL, eso va a acompañar de una cantidad impresionante de reducción de eventos vasculares en forma absoluta, lo cual significa que tenemos dos variantes, cuánto bajo de LDL y cuánto riesgo tienes tú como portador del punto de vista clínico. Y por ello es que esto ha sustentado que las guías actuales, aunque hay un debate en lo que se refiere al LDL, hacia dónde quiero apuntar, claramente defienden el LDL de 50 o 55 para los europeos y 70 para los americanos. El tercer punto importante es que esta es una lámina ya antigua de lo que puede significar las tres estrategias pilares para bajar el LDL, donde hablamos pues de inhibición dual, estatinas, pilar fundamental, y más recientemente los inhibidores de PCSK9. Y ahora vamos a ver por qué decimos que es antigua. En abril de este año se hace una recopilación de todos los datos de lo que puede significar terapias de más de 4 años y terapias de menos de 4 años, y la curva sigue siendo la misma. La proporción de la reducción de eventos vasculares sigue siendo en relación a la reducción impresionante de LDL en general de lo que podemos medir. Y se sabe esta regla muy práctica de las reducciones de LDL de 22%, de 40 miligramos de LDL van acompañada de reducción de 22% de eventos ateroscleróticos. Sin embargo, el mito es de que lamentablemente estamos muy lejos de tener esta uniformidad de reducción de LDL, a pesar que parezca ser muy sencillo. Eurospy 5, el último reporte europeo, nos refirió bajo una cantidad impresionante de centros y de países involucrados, que solamente hay un 30% de pacientes que logran ese LDL meta, hablando de presión secundaria. Y una revisión mucho más reciente es el reporte sueco, los suecos extremadamente ordenados en sus datos, tienen casi todos los pacientes infartados tabulados y lo reportan en París el año pasado, donde claramente de sus pacientes infartados solamente llegan a meta de LDL el 38%. Entonces es un mito, a pesar de que sabemos que el LDL bajo va a significar reducción de eventos propiamente. Y como les mencionaba, el quinto punto es la lámina más actualizada de terapia hipolipemiante al momento actual, al 2020, julio 30. Lo cual significa que ya tenemos dos estrategias más, no las disponemos todavía en nuestro medio, en realidad tres no disponemos en nuestro medio. Una es el ácido bempedoico, como ustedes ven acá, que todavía faltan desenlaces, y la quinta estrategia interesante, inclisiran, que tiene que ver con la terapia genética para manejo de pacientes muy refractarios propiamente. Y ahí se completan las 5 estrategias pilares para manejar lo que se llama lípidos en general, basado básicamente en LDL. De manera tal de que la historia de 3 décadas, estamos hablando ya de 30 años de terapia hipolipemiante, pasamos de las estatinas clásicas, agregamos la inhibición dual con Impruvit y más estudios más, pasamos con los estudios del PCSK9 que ya son historia, y hoy estamos a la espera de los estudios de desenlaces con las 2 nuevas estrategias de terapia hipolipemiante en el caso de que las papas queman y que no podamos lograr los LDLs objetivos. Entonces, con este preámbulo clínico que es extremadamente relevante, porque significa que si yo quiero desenlaces, tengo que lograr un LDL meta, para los que creamos en meta, tengo que reducir el LDL agresivamente, de forma intensiva, y va muy ligado a quién estoy tratando. Regresión de la aterosclerosis propiamente como tema, un tema fascinante, interesante. Muchas veces fuimos un poco escépticos al respecto, y esta es una lámina muy clásica, ya antigua, de lo que significaba en la defensa muy fuerte, de lo que significaba terapia con estatinas de alta intensidad y que estos iban de la mano con regresión. Y los pacientes no manejados con no estatinas, al contrario, iban a coprogresión de la placa con microcalcificación del pool de lípidos. Entonces, se esquematizaba de que la única opción para aquel entonces era estatinas de alta intensidad. Los estudios que sustentaron este decir, estamos hablando del 2008, estamos hablando de buena cantidad de años atrás, efectivamente también los propios estudios involucrados, y como decía Rafael, depende del método que ustedes usaban. En aquellos ensayos clínicos estamos hablando de ensayos angiográficos, básicamente angiografía que avalaba que yo pudiera hacer una regresión de placa aterosclerótica. Y efectivamente había una verdad universal, bajaba el LDL y la variación de la estenosis con angiografía propiamente iba de la mano. Entonces, por lo tanto, decía, y esto era básicamente con estatinas. La ciencia avanza un poquito más y la tecnología también avanza un poquito más,
Y este tema es interesante, no solamente se hablaba de regresión de placa, porque cuando hablamos de regresión de placa tenemos que ser evidentemente específicos a qué nos estamos refiriendo. Y si yo hablo de estabilizar una placa, por ejemplo, de engrosar más esa capa fibrosa, me conviene, porque esa paciente va a ser mucho más estable clínicamente y no va a hacer eventos coronarios. Y eso se logra demostrar, inclusive con estatinas con dosis no muy altas, y se logra evidentemente paralelamente a bajar el LDL, aumentar el grosor de la capa fibrosa y por tanto ser placas muy estables, y obviamente esto con tecnología muy avanzada como la tomografía por coherencia óptica, que es otra de las maneras como uno puede evaluar propiamente placa y regresión de placa, por tanto. El metaanálisis más interesante es este, basado en 8 estudios prospectivos randomizados, básicamente con el lema de aquel entonces, que significaba, yo tengo estatinas de alta intensidad versus baja intensidad versus no estatinas. Y ciertamente se daba mucho mérito a que esta estatina de alta densidad iba de la mano con verdadera regresión y evitar la progresión del ateroma propiamente. Y es así como se defiende este tipo, por muchos años, se defiende esta única tecnología o esta única estrategia como la verdadera propiamente. Pero las cosas van avanzando y los temas van cambiando, como es la medicina propiamente, y aparecen estudios interesantes los japoneses donde dicen, no te hagas mucho problema, ten el método que tengas, sea angiografía, sea ecografía por IBUS, como tengas tú disponible, lo que importa es si tu paciente responde o no responde. Y claramente ellos documentan de que si un sujeto es respondedor, es decir, que responde a reducción de LDL, no había duda de que ese ateroma debería estar disminuyendo en volumen, propiamente como una terapia conciliadora. Hasta que comienzan a aparecer ya los nuevos estudios. La angiografía tuvo un rol y tiene su rol, pero sale a la luz una estrategia interesante de diagnóstico, como es el eco intravascular. Y ustedes observan aquí diferentes resultados. Y propiamente aquí ya interviene nuevamente la misma idea. Yo trato de dar terapia hipolipemiante, trato de estabilizar la placa. Hay muchos estudios al respecto con respecto a lo que puede significar reducción de LDL y ya por primera vez no solamente detengo la progresión, sino que voy de la mano con la reducción del volumen del ateroma, pero con otra tecnología y con una pendiente diferente de la curva, como ustedes ven acá, de reducción. Y ahí hay toda una andanada de literatura. Al 2017 se presenta la estadística o básicamente el resumen de todos los estudios más importantes de lo que puede significar esta estrategia. Ustedes ven, por ejemplo, acá en esta lámina el resumen de todos los ensayos clínicos más relevantes si yo quiero buscar volumen total del ateroma con estatinas. Tengo también estudios y evidencia con volumen total mediante el núcleo necrótico de ese ateroma y tengo también otras buscando la progresión de la placa. O sea, depende qué quiera mirar, depende qué quiera buscar y depende qué tecnología tenga con diferentes, no solamente con IBUS y no solamente con angiografía, sino que ya entra a tallar acá, por ejemplo, la resonancia magnética como una de las estrategias más interesantes para que sea la cosa totalmente indiscutible. Hablamos del 2017 propiamente. Pero en 2019 la cosa va siendo más interesante, propiamente buscando otras cosas más, y no solamente la regresión gruesa, volumen de placas, sino hablamos de la composición de la placa. Y es fundamentalmente, justamente en eventos agudos. Esta vez, nuevamente buscando la variación de ese ateroma para hacerlo mucho más rígido y sobre todo para hacerlo menos inflamatorio, buscando macrófagos, tecnología de alta resolución que nos permite una cosa muy fácil de evaluar. Bajo el LDL nuevamente, vean ustedes el basal de 128 de LDL, lo reduzco a 70 y propiamente con eso me aseguro que la carga de macrófagos va a disminuir. Si lo logro, va a disminuir esa carga de macrófagos sin lugar a dudas y está validado con tecnología de alta resolución para que la cosa sea indiscutible propiamente. Todo esto involucra, pues, entonces el concepto de regresión de placa. ¿De qué estamos hablando? Volumen del ateroma, estamos hablando de la capa fibrosa, estamos hablando del contenido de macrófagos, ¿de qué estamos hablando y de qué estamos evaluando? Por lo tanto, la cosa está muy clara. Entonces uno decía, ya pues tengo la resolución su final, la estatina es mi estrategia pilar y no hay nada que discutir. Esa es una estrategia de la lámina. Sin embargo, todavía la guerra no estaba perdida y inhibición dual o lo que puede significar ezetimiba como una estrategia interesante. Todos ustedes conocen perfectamente cómo nació y en esa parte estuvimos muy atentos a esta evolución y fuimos parte de esa evolución de lo que significa la difusión de estos conceptos. Estamos hablando del 2002. Estoy hablando después de hace bastantes años atrás en que hablamos mucho de lo que puede significar la reducción adicionada potenciadora de LDL. Pero eso fue una historia interesante, pero no la más fascinante. La más fascinante viene después, cuando por primera vez comienzan a demostrarse en cuadros coronarios agudos que yo asociando esta terapia dual, esta inhibición dual,
la estatina como pilar y asociado al ezetimibe, logra por primera vez reducir nuevamente el volumen de la placa, sobre todo en pacientes diabéticos. Este estudio elegantemente pequeño, pero lo demuestra, con una etapa de 24 semanas de evolución y con un examen como el IBUS, demuestra claramente que sí se puede reducir ese volumen con inhibición dual, propiamente una discusión que no había para entonces todavía evidencia. Estamos hablando del 2014. No hay duda que uno de los estudios más interesantes, desde el punto de vista de regresión o de estabilización, o lo que como ustedes nos quieran llamar, de placa disponible con IBUS, es PRECISE o ALTRIAL, que es un estudio japonés, donde claramente un estudio también pequeño, pero prospectivo y controlado, donde lo que se ve acá es la respuesta a esta terapia, con dos brazos claramente definidos, con estatina clásica y con una estatina más ezetimiba propiamente para buscar lo mismo, para buscar si puedo haber respuesta y puedo detener esta progresión, y efectivamente lo logra. Este PRECISE IBUS logra identificar. Pero el detalle, como es claro, y es el mensaje más práctico que uno puede ver, es que vean ustedes cuánto LDL logró, pues ese brazo logró una LDL de 60 contra un LDL de 70, el otro brazo, y evidentemente la respuesta de placa era mucho mejor con la reducción interesante Nadie desconoce el impacto clínico de IMPROVE-IT, todos sabemos claramente lo que significó IMPROVE-IT, pero lo que no es mucho más popular es Eptopia. Este ensayo clínico publicado por Ouchi en el Circulation del 2019, hace muy poco nomás, un estudio muy atrevido, muy interesante en adultos mayores de 75 años ambulatorios. Vean ustedes las características basales de estos pacientes, y a un brazo se le ofreció dieta y al otro brazo se le ofreció ezetimiba puro, buscando básicamente desenlaces clínicos. Lo sorprendente del estudio es que el conjunto compuesto fue interesante porque sí se redujo de manera estadísticamente significativa, por lo tanto se cierra el círculo, no solamente había regresión de placa, no solamente era competitivo con la estatina, sino que además había sí evidencia que podía bajar eventos vasculares interesantes. El tercer capítulo indudablemente son los inhibidores PCSK9, no tenemos tiempo para desarrollar toda la temática porque es muy amplia, solamente pongo acá unos estudios emblemáticos como es GLAGOV, donde ustedes ven claramente que nuevamente la curva interesante, volumen del ateroma versus el LDL logrado. Y ahí va mi mensaje. Uno puede discutir cómo voy a identificar el ateroma, pero se los digo una buena vez. Mira bien tu LDL, si lo estás logrando reducir en forma efectiva, ahí está la clave, ahí está el camino, porque este estudio, con una terapia extremadamente intensiva, como es evolocumab, como ustedes conocen perfectamente, va de la mano con reducciones de 20 a 30 de LDL, y va de la mano con cambios interesantísimos del volumen de la placa del ateroma propiamente. El cuarto capítulo importante de esto es que, y esto es lo que ya se abre otra puerta más, es que no solamente estamos hablando de ezetimibe, no solamente hablamos de estatinas, no solamente hablamos de PCSK9 y probablemente en años posteriores con las nuevas estrategias hipolipidemiantes, sino hablamos inclusive de los BRATs. Este es uno de los pocos, si no es el único BRAT que lo ha demostrado en forma categórica. Es cierto que otros BRATs han bajado los mediadores inflamatorios, no hay duda de eso, valsartán, losartán, todos ellos han demostrado reducir PCR y otros marcadores inflamatorios, pero este estudio fue diseñado para evaluar progresión de placa, progresión del ateroma. Es un estudio bien atrevido, dos brazos, les hacen estudios para ver invasivamente cómo va esa placa, expuestos a olmesartán de 10 a 40 miligramos durante 14 meses, y lo que observan es que hubo una menor tasa de progresión del ateroma coronario en los expuestos a este BRAT. O sea, no solamente estamos hablando de estatina, sino esta característica de este BRAT en particular. Ya les digo, no hay otro que haya podido mostrarlo, por lo menos lo ha publicado oficialmente. 4 años después muestra un seguimiento, y esto va acompañado, que es lo más interesante, porque nosotros como clínicos nos interesa finalmente el desenlace. Yo puedo ser muy bonito que me busca que me bajen la placa, lo que quiero es no morirme, no es que solamente que me bajen la placa, sino que no quiero tener eventos. Y efectivamente fue de la mano el sujeto que hubo menor progresión de placa con mejor sobrevida libre de eventos con la gente que tuvo administrándose olmesartán en placa. Pero ¿dónde está lo más rico de este tema interesante de regresión, progresión y estabilización de placa ateromatosa? Es este capítulo, porque yo puedo tener muchas estrategias, puedo creerlas o no. Lo importante es adelantarme al tema, adelantarme a que el sujeto no se infarte, adelantarme al sujeto que no progrese. Y ese es el título que yo pongo en este capítulo que quiero desarrollar con ustedes, que es la predicción. ¿Cómo puedo predecir? Yo lo puedo hacer una predicción complicada o puedo hacer una predicción muy, muy fácil y muy, muy práctica. Y ese es mi primer punto, la predicción clínica. Este grupo famosísimo, que ustedes saben quién es el que está en el centro, uno de los grandes cardiólogos de todos los años y de todas las centurias probablemente, en donde desarrolla un score extremadamente simple, el llamado BWAT. Es el score que significa presión arterial, ejercicio, peso, alimentación y tabaco.
y con este score, si uno tiene un pobre score, tengan asegurado que su placa está creciendo y que tienen diseminada aterosclerosis. Esto se optimiza con una puntuación que emplea dos argumentos más, glucosa y colesterol. Por eso es que el profesor Fuster defiende con sus dedos de la mano, dice, yo solamente necesito 7 criterios para saber si te vas a morir o no, o si te vas a infartar o no, que son estrategias puramente prácticas. Te veo cuánto pesas, te veo qué presión tienes, te veo cuánto ejercicio haces, qué comes, y si fumas o no, te tomo una glucosa y tu colesterol, y con eso te puedo clasificar. Si tienes un puntaje ideal, la mitad de probabilidades que tengas aterosclerosis diseminada. Si tienes un pésimo porcentaje, 30% que debes tener aterosclerosis diseminada, y por lo tanto ya tienes una categorización muy simple y muy clara. Esto ha sido inclusive evaluado de otra manera más simple. Observen ustedes el detalle. Parientes de primer grado, hijos de gente que tuvo enfermedad coronaria prematura, como el caso que han mencionado ahora, si es isquémico o no es isquémico ese paciente, quedará todavía en la discusión, pero si es isquémico, ese sujeto tendrá descendencia. Su descendencia, si a su descendencia se le hace angiotomografía de sus coronarios, observen lo que pasa. Eso va a significar que sus placas van a ser mucho más, crecen mucho más y son placas de alta vulnerabilidad, con mucho calcio, con mucha tendencia a complicarse porque son hijos de primer grado de enfermedad coronaria prematura. Eso se ha demostrado con angiotomografía computada de las placas, una de las cosas más interesantes para evaluar a priori que mi paciente tiene aterosclerosis sin que tenga síntomas, evidentemente. El estudio Saturn, como ustedes quieren mencionar, donde compiten dos estatinas, mostró un detalle interesante. Justamente cuando hablamos de cambios de volumen del ateroma, las mujeres no responden igual que los hombres, las mujeres responden mejor. Las reducciones en el grupo femenino de LDL fue acompañado de menor o mayor reducción del volumen del ateroma. Una cosa interesante cuando se evalúa el porcentaje y cuando se evalúa de manera absoluta. O sea, el género sí puede tener que ver con esa reacción de placa como una manera de predecir a quién le va a ir mejor propiamente. Y así tenemos otras cosas interesantes prácticas propiamente. Ustedes ven acá lo que puede significar por resonancia, comprobado por resonancia magnética. ¿Qué estoy viendo acá? Básicamente predictores interesantes que tu placa te va a ir mal. ¿A quiénes le va mal? Un sujeto hipertenso severo, un sujeto hipertenso que usa extremadamente drogas muy potentes o que tenga simplemente colesteroles altos. Esta gente tiene claramente marcadores de gran vulnerabilidad de su placa solamente con patrones clínicos como estamos mencionando en este momento. Más recientemente, en julio, hace muy pocos días, nomás se presenta este estudio de angiotomografía coronaria. Es una cosa que ya hace sin discutir alguna de que hay placas y hay ateromas indudablemente, pero esta población evalúa con esa tipología de riesgo, bajo, intermedio o alto riesgo. Una de las cosas que siempre es un reto para nosotros los latinos, ¿cómo clasificamos a nuestros pacientes si estamos en bajo, en alto o intermedio riesgo? Resulta ser, y de manera interesante, que yo con eso puedo predecir qué tipo de placa tienes. Evidentemente, el sujeto que tiene una categoría de alto riesgo, como ven ustedes acá, la barra más densa, la más pintada, ese sujeto no hay duda que tiene una placa más fea y más grande, obviamente. Pero no le peguen mucho el ojo a ese, peguen el ojo a la barra blanca, al sujeto que tiene bajo riesgo. Ese no tiene nada de placas, sí tiene placas. Entonces, ahí podemos fallar. Y efectivamente, este estudio formidable, interesante, evalúa la asociación entre la carga de factores de riesgo, un elemento de juicio muy sencillo de obtener, y la progresión de aterosclerosis. Evidentemente, si ustedes tienen ante sus análisis un paciente con alto riesgo por score o por factores de riesgo, ese sujeto ni duden en hacer estudios propiamente tomográficos, angiográficos, resonancia, AIBO, lo que quieran, porque placas sí las van a encontrar y van a ser placas muy malas de alto riesgo y de alta vulnerabilidad. Esto ha sido reportado muy recientemente, hace muy pocos días. Pero no solamente viene esa predicción clínica convencional, hay predictores clínicos interesantes y aquí hay 3 preguntas para que se despierten un poco ustedes y les preguntaría 3 cosas nada más. ¿Cuántas horas duermen por semana o cuántas horas pasan por semana viendo televisión? ¿Cuántas horas duermen y si toman desayuno o no toman desayuno? Bueno, contéstense esas preguntas y vean lo que dice el estudio Corintia. El estudio Corintia es un estudio para evaluar las horas que me paso viendo televisión y justamente de forma interesante, la gente que se exponía a la televisión más de 7 horas por semana iba de la mano con mayor progresión de placas ateromatosas a nivel carotídeo. El siguiente estudio fue el estudio del sueño. Cuando uno tiene un sueño pésimo, un sueño corto, interrumpido, iba de la mano con mayor carga aterosclerótica. ¿Cómo lo demostraron eso? Con estudios altamente finos para poder evaluar, estoy hablando de eco 3D y hablando de tomografía en femorales y carótidas, o sea, no había discusión alguna
que tenías placas. Esto fue reportado en enero del año pasado solamente para evaluar este parámetro interesante de conductas. Y más recientemente, otra vez el estudio Corintia, los griegos reportan propiamente el grosor media y el grosor de la íntima media para evaluar justamente cuánto tiempo propiamente de sueño, como ustedes ven acá, en diferentes horarios. Muchas horas de sueño, pocas horas de sueño en general, iba de la mano. En marzo de este año se reporta igualmente, pocas horas de sueño propiamente iban de la mano con progresión de placa. O sea, si su sujeto está con pocas o sueño perturbado o alto sueño, no tienen que investigar mucho, apuesten y no van a perder de que tiene aterosclerosis inminente a nivel de carótidas. Y mucho más recientemente, inclusive, es la importancia de tomarse un desayuno. O sea que ahora la moraleja para todos nosotros es tomar desayuno, porque la gente que no toma desayuno tiene de la mano con altísima prevalencia de aterosclerosis. Eso se ha evaluado a través de estudios sofisticados, ese estudio PESA, con seguimientos de aterosclerosis subclínica, donde ustedes ven acá que inclusive la gente que no toma desayuno tiene 2.6 veces más OR de aterosclerosis generalizada en total desde el punto de vista clínico. ¿Qué más predictores tenemos? Ya comenzamos a entrar a la parte sofisticada. No, todavía estamos en la parte sencilla. LDL. ¿Qué tenemos con LDL? Una cosa interesante, y vean esta curva. Si mi paciente tiene un LDL de 50, 60, es poco probable que tenga aterosclerosis subclínica. No puedo decir en forma absoluta. Pero vean que si comienza a correr esa barra, si transgrede ese LDL de 60 y sube a 70, 80 y 90, ya su posibilidad de no tener aterosclerosis es pequeña y va a comenzar a subir su tasa de aterosclerosis subclínica, solamente con evaluar su LDL a secas. Y vean ustedes que esta serie son 50% de esta gente no tenía factores de riesgo convencionales, solamente el LDL era el punto de quiebre propiamente. Pero no solamente eso, observen ustedes la intensidad con que tienen que bajar ese LDL. Evaluado con angiotomografía coronaria para evaluar placas y progresión de las mismas, no hay duda que si ustedes son incapaces o somos incapaces de lograr el LDL meta o el LDL menos de 70, ténganlo por seguro que ese volumen de placas se va a incrementar. No hay duda de que el volumen es totalmente diferente entre un LDL más de 70 versus un LDL menos de 70 propiamente. Y una cosa más para complicarnos la vida, apareció en abril y hace muy poco tiempo, es la llamada variabilidad. Todos sabemos la variabilidad de la presión arterial, pero muy pocos prestamos atención sobre la variabilidad del colesterol. La variabilidad del colesterol de visita a visita también es relevante y resulta ser que la gente que tiene alta variabilidad de su perfil de lípidos, llámese colesterol, no HDL, ApoB, va de la mano con más eventos y va de la mano con más progresión del ateroma, sin lugar a dudas. Los cuartos elementos son marcadores ya mucho más complicados, no de la mano comúnmente, pero siempre es bueno saberlos. Existen sí proteínas como el complemento C5, que es uno de los mejores predictores. Vean que ustedes que compite C5, compite con edad, compite con tabaco, compite con presión arterial, con diabetes y con colesterol total para predecir si tienes placas o no tienes placas y si está progresando o no. No todos tenemos esa capacidad para poder hacer ese marcador, pero es un marcador interesante. Pero más, de repente, mucho más práctico es este otro marcador. Recientemente, en marzo de este año, se publica lo que puede ser el dosaje de HDL alfa 1 y alfa 2 asociado a triglicéridos altos. Son gente que está con estatinas, con alta dosis de estatinas, pero tiene este binomio HDL y triglicéridos altos y no hay duda de que esta gente va de la mano con más aterosclerosis y que tiene evidentemente mucho peor pronóstico. Finalmente, las imágenes, lo que mencionaba el doctor Doig propiamente, no hay duda que son uno de los estándares interesantes. El problema está lo costoso, el problema está la gente entrenada para poder evaluar esto. Y efectivamente, todo apunta a que son técnicas interesantes. La tomografía de alta resolución tiene que ser capaz de demostrarnos si es una placa de alto riesgo o es una placa de bajo riesgo. Porque se han hecho seguimientos. Hace muy poco, en este año, se reportó una serie interesante de que las diferentes progresiones de las lesiones obstructivas en placas de alto riesgo daban una idea de cómo iba a ir el paciente propiamente con aterosclerosis propiamente avanzada. Y efectivamente, si basalmente yo puedo tener un volumen interesante alto de placa, esto ya me va a predecir de que esto va a progresar significativamente, pero para esto yo tengo que tamizar a mi paciente si es una placa de alto riesgo propiamente o no, y eso se hace con, claramente con tecnología interesante. Y evidentemente, inclusive con progresión a corto plazo, se puede evaluar aterosclerosis subclínica. Usted tiene acá tecnología interesante. Eso es una cosa bien importante. Por acá se comparan tres técnicas. Hablamos de eco intravascular 2D, hablamos de eco intravascular 3D y hablamos de score de calcio propiamente para evaluar este punto o para evaluar coronas por tomografía.
Observen que la tecnología multimodal, o sea, unirse y hacer todo lo posible, evidentemente optimiza y evidentemente pesca gente que se nos puede escapar propiamente. ¿Por qué? Porque la progresión la podemos pescar casi en el 50% de pacientes cuando utilizamos la técnica multimodal. O sea, todas las técnicas a la mano, eso nos va a pescar si el paciente tiene o no tiene aterosclerosis. Un dato interesante es que evidentemente es más frecuente si lo pescamos con ECOD, 2D y 3D, pero un dato todavía mucho más preocupante es que si yo tengo un 2D, 3D o un score de calcio, evidentemente en todas estas barras que ustedes tienen acá ven progresión, o sea, en todas ellas van a encontrar que 1/3 de las personas progresa su placa indiscutiblemente según la tecnología que ustedes empleen. Las barras de diferentes colores que ustedes ven acá son diferentes propiamente estatus de riesgo. Este estudio fue interesante porque clasificó a la gente según el score americano, el ASCBD, que es un score propio de los americanos para estratificar a la gente de bajo, intermedio o alto riesgo. El punto central es que, como ustedes observan, evidentemente había una progresión en los 3 grupos, pero lo más escalofriante, observen ustedes la barra más tenue, el color más tenue. El color más tenue significa a la gente de bajo riesgo, categorizada como menos del 7% de que te va a dar eventos. Y a esa gente, ¿cuánta gente tenía progresión? 36%. 36%, a pesar que yo le juraba y perjuraba de que eres de bajo riesgo, no te va a pasar nada. Mentira, porque sí te pasaba cuando te hacía la terapia, la estrategia combinada de imágenes. Entonces, todo depende de qué imágenes tengamos y qué tipo de estrategia podemos entender. Pero yo diría que defendiendo mucho la parte clínica, la clínica ya me lo vaticinaba desde el punto de vista de cómo era su comportamiento propiamente. Ya para no cansarlos más, solamente es una especie de un brochazo de lo que puede significar el estado del arte en este momento. Tenemos una primera conclusión que tenemos que ser muy claros. Esta lámina europea, muy clásica de lo que significa manejo de lípidos, tiene perfecta razón, en el sentido de que estratificamos al paciente y debemos ser muy intensivos. Bajar el LDL a 50, no hay duda que nos da muchos dividendos desde el punto de vista de eventos y nos da dividendos desde el punto de vista de progresión de placa y regresión de placa según el parámetro que ustedes vean. Y no hay duda que si es un sujeto con eventos recurrentes, es mejor bajarlo inclusive a menos de 40. Sé que esto está bien claramente sustentado. ¿Qué estrategias que tenemos? Hace muy poco se ha publicado esto, lo que significa las terapias hipolipemiantes disponibles y las metas de LDL. ¿Cuánto puedo lograr? Aquí no adivino nada. Yo ya sé cuánto voy a lograr y a dónde voy a apuntar según la estrategia que tenga. El tema aquí está en decidir bien y apuntar bien a quién le voy a disparar, no solamente para bajarlos en desenlaces, sino para además evitar que esa placa no progrese y no se infarte de manera súbita. El segundo punto importante de conclusión es este. Así como hemos mencionado que reducción de LDL no hay duda que va de la mano con reducción de desenlaces, la misma curva se repite y Precis-IBUS fue una colita más a esa barra para que siguiera progresando y que siguiera bajando. Y efectivamente ustedes ven acá esta lámina que es la clásica, donde ustedes ven acá que la reducción del LDL, por lo tanto la meta de LDL que yo lograba, iba de la mano con la reducción porcentual del volumen de ateroma. Ese es el estado del arte en este momento. Yo no me hago tanto lío en saber si tiene o no tiene placa, le bajo el LDL y no tengo duda de que estoy estabilizando y estoy haciendo lo posible por regresionar esa placa sin lugar a dudas, según todos los estudios que tenemos ahora a la mano con diferentes tecnologías. Pero la cosa ha cambiado, el concepto ha cambiado. Recuerden ustedes que en los 80s se hacía mucho énfasis en lo que significa una lesión focalizada, manipular esa lesión, abrir esa lesión, poner un stent, toda la terapia que se hacía. Han pasado muchos años y ahora la terapia es muy individualizada, la terapia es multifactorial y evidentemente pasamos de una técnica puramente de revascularización coronaria a lo que significa identificación de pacientes vulnerables y tratar de estabilizar mi paciente vulnerable, identificar mi paciente vulnerable y hacer todo lo posible porque eso no progrese propiamente desde el punto de vista conceptual. Y mi cuarta y última conclusión es un estudio que me da mucho desaliento, lamentablemente. Eso se va a publicar próximamente. El doctor Ritke, que es otra historia en lo que significa cardiología, que ustedes bien saben, nos ha puesto en el suelo, porque nos dicen, ya nos preocupamos mucho por LDL. Es un estudio interesante de lo que puede significar la famosa, el riesgo residual inflamatorio y el riesgo residual no lipídico convencional. Y ustedes ven acá un estudio fascinante, próximamente a publicarse, lo que significa desenlaces cardiovasculares, pero no solamente hablando de LDL. Y resulta ser de que marcadores inflamatorios son los más predictores. O sea, yo por más que tenga mi LDL perfecto, ya cumplí parte de mi tarea. Ustedes ven la curva, las barras a la derecha, donde cumplí la tarea. Toda esta gente cumplió su tarea, llegó a su LDL meta. Sin embargo, sigue teniendo eventos. ¿Y por qué? Porque tiene interleuquinas, tiene PCR alto,
tiene evidentemente marcadores inflamatorios, que es el gran problema que tenemos ahora, cómo abordar ese componente inflamatorio que nos da muchos más eventos con seguimientos a largo plazo. Ustedes ven acá que es un estudio de más de 4.000 pacientes, en donde en 5 años, si estás inflamado, vas a tener eventos por más el LDL que haya logrado. Con esto solamente quiero agradecer su asistencia y haberme escuchado. Y aquí hay un sueño que yo quisiera tener y ojalá que se pueda concretar y los involucro a ustedes mismos también, en que mucho hablamos de literatura de afuera. La gran intención es ver cómo estaremos haciendo nuestra tarea nosotros, no solamente en Clínica Delgado, sino en todos los sitios que están ustedes trabajando, cómo están sus LDL meta, qué están haciendo, empleando ustedes para lograr sus LDL meta, qué estrategia están usando ustedes propiamente para ello, porque es la única manera como por lo menos de ese riesgo relativo que podemos reducir, vamos a lograrlo, logrando esa meta que muchos discrepan o muchos pueden confiar o no. Muchas gracias por su atención y dejo ya las palabras para que nos podamos someter a la discusión del tema. Gracias. Estimado Félix, muchísimas gracias. Como siempre, didáctico, retador y sobre todo dejándonos el encargo de que no solamente es adquirir el conocimiento, sino también aplicarlo. Quisiera, por favor, que todo el auditorio comenzara a enviar sus preguntas, porque creo que acá hay muchos aspectos que podríamos aterrizar en nuestra práctica diaria y que van a significar herramientas para poder contextualizar mejor a nuestros pacientes. No solamente en tratarlo de manera gruesa, sino tomando de disponibilidad lo que tenemos a nuestro alrededor como herramientas, que éstas puedan ser aplicables y que sean costo efectivas. Porque como bien sabemos, en todo sistema de salud, los recursos son finitos, pero hay que saber aplicarlos correctamente. Entonces, por favor, Julio, si me comienzas a enviar las preguntas al chat para poder mandarlas y hacerlas al expositor. Doctor, ahí le estoy enviando una. Perfecto. Tenemos aquí una extensa pregunta del doctor David Miranda. Ratifica las felicitaciones por la excelente exposición y la separa en dos partes. La primera es, dado los hallazgos de PESA, ¿recomendaría el estudio de aterosclerosis subclínica, incluso en pacientes de bajo riesgo, habiendo evaluado modificadores de riesgo para optimizar la estratificación? Y la segunda parte es, los resultados de Evaporate con uso de ácido eicosapentanoico, que no reduce placas de baja atenuación, pero sí otros parámetros de progresión de placa designados como secundarios, justifican los hallazgos del REDUCE-IT. Estas dos preguntas, Félix, adelante. Bueno, empezando por la segunda pregunta, que es interesante. En verdad, ahí está una discusión, porque si se le pregunta a Deepak Bhatt por cuál es la explicación de sus resultados tan impresionantes, él mismo reconoce en forma honesta que no sabe cómo es que salieron esos resultados. O sea, en verdad, nadie conoce exactamente cómo es que tuvieron tantos ceros esas P de lo que puede ser la reducción de eventos. El desenlace fueron desenlaces secundarios de lo que menciona el doctor Miranda, lo cual es correcto. Evidentemente, estamos ahora ante la discusión de que si esto se va a adherir ya como estrategia adicional, estamos hablando pues de lo que puede significar esta estrategia del omega 3 y todo su compuesto, pero hay que ser muy claros, ¿no? Porque si somos firmes al estudio, si queremos desenlaces, tendríamos que emplear lo que se empleó en el estudio. Y lo que se empleó en el estudio, lamentablemente, no está disponible en el mercado hasta mi conocimiento propiamente, porque es muy sofisticado, es altamente purificado y es una concentración muy importante y tiene que ser tomado por largo tiempo. Probablemente algún día se pueda lograr esa distribución en forma, si se quiere, pues universal. Yo diría de que no descalifica esos desenlaces, está bien. Ustedes saben que siempre los puntos secundarios lo que abre es
una puerta hacia hacer más estudios para saber si ese secundario en verdad es el fuerte. El fuerte de ese estudio básicamente fue desenlaces primarios de eventos cardiovasculares mayores, lo cual sí se cumplió. La pregunta es cómo lo hizo, nadie lo sabe exactamente y se argumentan muchas cosas, efectos pleotrópicos, antiinflamatorios, la misma reducción modesta de triglicéridos, etcétera, pero en realidad no se tiene a ciencia cierta cuál fue el impacto real. La primera pregunta, si me la puedes sintetizar, por favor, ¿cuál es la inquietud? Eso no la capté. Dice, dados los hallazgos de PESA, ¿recomendaría el estudio de aterosclerosis subclínica incluso en pacientes de bajo riesgo? Es una pregunta bien interesante porque justamente eso es lo que nos habla no solamente PESA, sino el mismo cuestionario o la misma recomendación SCORE del profesor Fuster y todo su equipo de trabajo con otras más, si a los de bajo riesgo habría que hacerlo. En realidad siento una incógnita. Supuestamente por guías, por estrategias, uno de bajo riesgo se quedaría. El lío para nosotros, para ser como latinos, y ahí viene el desafío, es cómo sabemos si es de bajo riesgo o no. Ellos acuérdense que sus bajos riesgos, su certificación es basada en scores muy bien validados, muy bien hechos. Así se hicieron los scores para ellos. Nosotros tenemos esa categoría, no tenemos esa categoría, no sabemos exactamente cómo categorizar desde el punto de vista de puntaje. Entonces el problema viene cómo sé yo que es de bajo riesgo. Yo siempre soy defensor, me parece a mí que más estamos guiados en factores de riesgo para nuestra población y conseguir una gente de muy bajo riesgo en nuestra población no es tan fácil. De cualquier modo, probablemente no haría muchos estudios más, salvo que tenga siempre el aspecto clínico si hay un factor adicional o no. De repente no resulta un coste-efectividad, pero recuerden que la edificación de esta bajo riesgo, intermedio riesgo y alto riesgo está en base a scores muy bien validados que nosotros los latinos no tenemos. Tenemos otra pregunta del doctor Miguel Azañedo. ¿Alguna opinión del uso de estatinas en pacientes mayores de 75 años en prevención primaria? Sí, se acaba de publicar hace muy poco el metaanálisis de lo que puede significar el uso, el beneficio, y si hay beneficio, hay otro estudio prospectivo que estamos esperando propiamente con atorvastatina, también para adultos mayores. Yo les mostré una referencia solamente para mostrar el Ezetimiba como un aspecto interesante que fue en adultos mayores y sí demostró desenlaces. La idea aquí es que uno debe tener mucha cautela, no hay muchos estudios importantes, grandes, para poder dar propiamente las directrices en adultos mayores, porque es muy problemático. Ustedes saben que reclutar ese grupo de pacientes, sin embargo, están aumentando, pero no llega ni siquiera al 20 o 30% de la población reclutada, entonces siempre vamos a tener pocos estudios. Entonces no se puede ser muy categórico para prevención primaria. Para prevención secundaria creo que sí se debe ser categórico, pero cuidando la tolerabilidad y sobre todo la seguridad, porque son gente expuesta a eventos adversos. Entonces tiene que estar cuidándose ese tipo de aspectos y no involucrarse en dosis muy altas, convencionales, como para gente no adulta mayor. Me pregunta el doctor Joseph Sánchez. Quisiera saber si se ha hecho el ajuste de la baja de LDL respecto de los marcadores inflamatorios. Es decir, ¿cuánto reduce eventos aunque haya marcadores inflamatorios altos? La reducción del LDL. Eso es interesante la pregunta propiamente, o sea, aislar, eso se hizo con el último estudio que mostré, con el de Paul Ridker propiamente, para poder quitar el factor de confusión como es LDL, y solamente nos quedamos con, propiamente con marcadores inflamatorios. Recuerden que para poder reclutar a esa gente, se tenía que cumplir la tarea del LDL menos de 70. Con eso ya ustedes están reajustando bastante propiamente. Si ya cumpliste esa regla, ya teníamos esa meta cumplida. Solamente LDL, pero le menciono claramente que eso solamente es un parte del impacto clínico. Ya el resto uno le puede atribuir o bien a riesgo lipídico residual, que ahí están metidos pues todo un paquete que incluye no HDL, ApoB, LPA, que se está hablando ahora mucho, etcétera, una serie de marcadores más lipídicos, también desafiantes, y está el proceso inflamatorio. Entonces no es tan fácil hacer ese reajuste. Los estudios mostrados ahí es, habiendo cumplido el LDL meta, ¿qué pasa con los otros marcadores? Y sí dan más eventos. Ustedes observan las curvas en ese artículo propiamente mostrado. Efectivamente son gente con LDL meta, pero que tenían PCR alto y les va mal. Okay. Acá tenemos dos preguntas del doctor Armando Godoy. Los pacientes peruanos, ¿tenemos esa tendencia? En otras palabras, ¿requerimos lo mismo que para otras realidades? Bueno, justamente ahí va mi invocación a comenzar a hacer un trabajo unidos entre escuelas, entre grupos de trabajo para poder sacar una data local. Lastimosamente nos dio la pandemia, estábamos involucrados con un grupo de mis alumnos para poder evaluar justamente las metas en pacientes propios peruanos. Pudimos reclutar muy poca gente, pero créeme que sorprendentemente
Sí teníamos un LDL bastante aceptable, estamos buscando pacientes infartados, los hemos seguido 3 meses a ver cuánto alcanzamos la meta en nuestros pacientes de hospital, no estoy hablando de clínicas ni sector privado, y no nos iba tan mal. Evidentemente salía lo clásico, los triglicéridos altos, el HDL bajo, siempre como desafío. Entonces, justamente esa es la tarea, justamente eso iba en la invocación. Ojalá que Armando haya pescado el mensaje, pero la idea es juntar datos multicéntricos para tener una verdad. Yo sospecho, con el valor de los años que uno tiene ya en este tema, es que probablemente tengamos necesidad de dosis más bajas, no creamos que seamos tan como los europeos, americanos. Es mi sospecha, pero hay que probarlo, pues no eso tiene que demostrarse si estamos logrando esas metas con menos dosis. Habría que hacer el estudio propiamente, o por lo menos la base de datos. También en la misma línea de preocupación sobre lo que se tiene a disposición para poder utilizar, el mismo doctor Godoy pregunta, evaluar índice, brazo, tobillo, ¿sirve aún frente a todo este derroche de tecnología que se ha hecho en la presentación? La herramienta clínica sigue siendo valedera, no solamente el índice tobillo, lo que pasa es que depende cómo lo quieran mirar. En un hospital con mínimas infraestructuras probablemente lo pueda tener, pero recuerden que esa maniobra no es así nomás como hacemos nosotros en Cayetano, que es una maniobra un poco adaptada, que es con pulso, presión y tu manómetro. En realidad se tiene que hacer con un Doppler realmente, o sea que demanda ciertos mínimos aparatajes, sí, sigue siendo válida, pero puede ser tan válida como mostrar la presión diferencial entre ambos brazos, por ejemplo. Solamente ese pequeño detalle, tomar la presión entre ambos brazos, y eso ya se vio, se hizo el reajuste. Antes dicen clásicamente en las alumnas de semiología se les enseña que 15 milímetros de diferencia ya es para preocuparse. Hoy se sabe que es 10 milímetros. 10 milímetros de diferencia entre ambos brazos. Apuesten y no van a perder que tiene enfermedad vascular. No hay duda de eso. La palpación de pedo sigue siendo, de pulso pedo sigue siendo importante. O sea, yo creo que no invalida ninguna técnica clínica. Seguimos siendo así ese tipo de cosas, pero la invocación más era a utilizar maniobras básicas, elementales, la predicción de riesgo con factores importantes. Recuerden que la lista de factores de riesgo para nosotros latinos se ha ampliado. Les ha costado un poco a los americanos, pero en sus últimas guías de prevención primaria reconocen al síndrome metabólico como uno de los factores importantes de predicción. Entonces, ahora que se criticaba mucho, el Grundy criticó mucho, que él inventó y encima lo criticó, pero después lo resucita nuevamente en sus guías como que debemos buscarlo. Busque el síndrome metabólico y sí es un predictor de enfermedad aterosclerótica, sin lugar a dudas. Pero pregunta Arturo Lira, ¿es intolerancia a las estatinas? ¿Cuál sería la mejor opción de manejo? Estamos en un problema. Ahora tuve la experiencia con un paciente que tenía un par de stents coronarios y ya comenzó a hacer intolerancia. Ciertamente, yo diría que lo que hay que hacer aquí propiamente y a la luz, si sacamos un extracto de lo que tenemos acá como mensaje, es yo tengo que tener un LDL meta. Yo soy creyente de que el LDL meta tenemos que lograrlo. Es cierto que la literatura dice, no, lógralo con alta dosis, con eso lo vas a lograr. Bueno, pues es para la población que lo emplearon, que no necesariamente es con nosotros. Nosotros podemos tener de repente esos LDLs con dosis menores. Y si uno puede hacerlo con dosis menores, sería lícito, porque finalmente lo que importa es que, del punto de vista de LDL, qué LDL estoy moviendo y de manera estable. Acuérdense la variabilidad. Ese tema de variabilidad es importantísimo, que no sea variable. Tómenle secuencialmente cada 3 meses, cada 6 meses y aseguren que en población de alto riesgo tenga un LDL perfecto y la dosis que están empleando o el hipolipidemiante que están empleando es válido. Y si ya hace intolerancia, aún con baja dosis, tienen inhibición dual, que es lícito. Hoy se le criticaba en el año 92, en el 2002, cuando salieron los primeros estudios de que no era válido. Las guías americanas fueron muy drásticas, muy cáusticas, pero tuvieron que retractarse en 2016 y en las últimas guías ya la reconocen como estrategia formal. ¿Por qué? Porque ha cumplido todos los estándares, ha cumplido con los desenlaces, ha cumplido con reducción de LDLs, ha cumplido con tolerabilidad y más recientemente ha cumplido con reducción de placa. O sea, no hay nada que criticar, es una estrategia. El lío viene cuando tengan ustedes intolerancia, inclusive con esa inhibición dual propiamente. ¿Qué hacer? No tenemos por ahora inhibidores de PCSK9, a no ser que lo importen, que sería una estrategia interesante. Y las otras dos estrategias que les he mostrado, que son válidas, están aprobadas como terapias hipolipemiantes, básicamente, pero estamos en espera de los desenlaces. Si estamos vivos todavía y no nos da COVID, al 2024 debemos tener los resultados de desenlaces con estas dos estrategias para decir, se cerró el ciclo, ya tenemos 5 estrategias válidas. Ahora, que lleguen acá a Perú ya es otro tema, ¿no? Claro. Ahora, quisiera hacerte yo una pregunta, en tanto pueden mandar algunas. Para salirnos un poco del foco cardiovascular puramente y entendiendo como que este es un fenómeno, la aterosclerosis, que no solamente tiene que ver con el sistema cardiovascular,
sino también con otros sistemas que tienen alimentación cardiovascular, por ejemplo. ¿Qué podemos prever de esa conducta metabólica en los pacientes renales, en los diversos estadios de los pacientes renales? Es una pregunta interesante. Ahí hay que separar groseramente dos grandes grupos, ¿no? Que fue el interés inicial de las terapias con estatinas. Recuerden que eso sí fue explorado por estatinas. Los renales prediálisis y los renales en diálisis. Los pacientes renales en diálisis propiamente, ciertamente tienen una abominable curva aterosclerótica, pero curiosamente ya ahí se pierde un poco el techo, el piso de las LDL. Esta gente no maneja LDLs tan altos. Sí lo hemos evaluado y tienen placas horribles, tienen tremendas placas. Recuerdo mucho que hicimos una tesis de especialista buscando placas en pacientes en diálisis, encontramos hasta 40-50% de placas carotídeas y tenía un LDL formidable. O sea, ahí no juega el LDL. Y las estrategias hipolipemiantes ahí han fallado y no tienen mucho sentido propiamente, porque no manejan. Ahora, la explicación de eso es que son gente que tiene lipoproteínas caídas, tiene un estado nutricional muy disminuido. Sin embargo, en el otro grupo de pacientes renales, ahí sí hay que hacer todo el esfuerzo posible. Estoy hablando del sujeto que antes que entre a diálisis, estamos hablando de estadios 4, de 1, 2, 3, 4, antes que haya diálisis, hagan lo posible por bajar el LDL, porque ahí sí hay demostración de que por lo menos van a ganar unos cuantos meses, unos cuantos años más en que vaya a la diálisis el paciente, inclusive con el desenlace cardiovasculares. Ahí sí juega lo mismo, son gente clasificada automáticamente, y así lo clasifican hoy los europeos, los americanos, con gente de altísimo riesgo cardiovascular, y deben ser tratados extremadamente, de forma muy agresiva, del punto de vista del juega la misma regla. Ahora, que me pidan estudios gigantes, no hay para esos estudios gigantes. Recuerden que son gente, igual que los adultos mayores, igual que el grupo femenino, que no son muy aceptados. Se están mejorando las curvas de ensayos clínicos hoy por hoy, pero no están muy bien representados porque no llegan ni al 30%. Y esos grupos son descalificados del saque. Una que tenía 2.5 fuera, no entra en ningún protocolo de estudio porque no se quieren meter en problemas con esos pacientes. Okay. Tengo acá una pregunta del doctor Walter Paredes. ¿Cómo encontramos a los pacientes en aterosclerosis subclínica? ¿Es ideal tratarlos ahí? ¿Y qué pasa con los GLP-1 y la placa aterosclerótica? Interesante las preguntas. ¿Qué hacer con esta gente de aterosclerosis subclínica propiamente? Ese es un capítulo que nadie lo tiene claro. Yo diría de que si ustedes demuestran aterosclerosis subclínica, tiene la misma importancia porque tienen los desenlaces claramente mostrados. Lo que pasa es que el dato que nos falta es, si yo trato a un grupo de aterosclerosis subclínica, le voy a bajar los desenlaces, ese dato no existe, no está puesto ese dato. Porque para ese dato necesitaríamos un seguimiento muy largo, muy largo, y no es factible hacer un estudio tan largo como eso. Pero no hay que ser, pues, como dicen los grandes investigadores, tampoco hay que estar esperando todos los resultados y para poder actuar. Yo diría que el hecho de tener aterosclerosis subclínica, el desafío es demostrar aterosclerosis subclínica. Ya les he mostrado algunos parámetros clínicos elementales en que ustedes apuesten y no van a perder. Y evidentemente, si son elegantes, van a hacer unas imágenes y van a poder demostrarlo. Pero si no lo tienen, deben asumir como tal, y ese sujeto que también está puesto en las guías, está clasificado como paciente de alto riesgo, y así se clasifica. Un sujeto que tiene aterosclerosis subclínica, no me interesa que tenga síntomas o no, subclínicamente pasa a categoría de alto riesgo y debe ser manejado de manera intensiva para, como hemos demostrado, frenar esa placa, que no progrese esa placa, que se estabilice esa placa, que no se haga diseminada. Y los GLP-1 es un tema interesante que podemos discutirlo para en otra ocasión propiamente, pero lo que tenemos son desenlaces en ese grupo de pacientes. Si hay desenlaces, no hay duda, el estudio es elegante. Hoy por hoy son las dos estrategias, los GLP-1 y los SGLT2, propiamente los que están ganando digamos, pues la atención de mucho público, inclusive cardiólogos, no endocrinólogos propiamente, que estamos viendo muchos resultados interesantes y expectantes de lo que puede llevar a protección vascular. Probablemente por el nivel de protección vascular, como que ya se sabe que tiene capacidad antioaterosclerótica como una opción interesante. Pero ahí darlos como prevención primaria ya es otro tema que es mucho más difícil de poder avalarlo. Primero, preocúpense de los lípidos, que ya es bastante tarea. Ya les he mostrado que ni los suecos son capaces de lograr LDL metas. Imagínense, pues si los suecos no lo pueden lograr, ¿qué nos queda al resto del mundo? Pues sí, es difícil, más aún con nuestro tipo de dieta. No, ya cesaron de llegar las preguntas. Lo primero que hacer es agradecerte, Félix, agradecerle al doctor Mispireta, Martín, la participación en esta reunión, pero más que nada agradecerle a todos los participantes que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta
actividad de la Unidad Cardiovascular de Clínica Delgado, que hemos podido llevar a cabo con el soporte y el apoyo del Laboratorio Tecnofarma. Creo que esto pues, nos da un montón de luces para poder tratar pacientes complejos, pero sobre todo para evitar que nuestros pacientes avancen a esos estadios complejos. Mi invocación a todos los asistentes para, por favor, atender una encuesta que la plataforma y Laboratorio Tecnofarma está solicitando al momento de retirarse para poder calificar la actividad. Nuevamente, agradecimientos a los panelistas, a ti Félix, al doctor Misperet y a todos los asistentes. Y esperemos tener la oportunidad de volvernos a reunir con otros temas igual de retadores como han sido los que se han presentado hoy día en la noche. A todos los asistentes, buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.